Los españoles del siglo XIX no podían concebir cómo pudo producirse la destrucción del imperio. Y en el siglo XXI, al menos este español, tampoco puede concebirlo, salvo para entender que lo que sucedió no es otra cosa que un proceso de metamorfosis. Ahora, según esa teoría, la hispanidad está en estado de pupa, de la que necesariamente debe surgir una bella mariposa. Mientras tanto, la situación de abatimiento da sensación de muerte, pero la conformación de ese capullo en que la vida de la hispanidad sigue latente está conformado por aspectos que ya han sido desarrollados en otros capítulos de este repaso histórico. Ahora vamos a intentar desentrañar los hilos con los que se conformó la pupa, los intereses europeos. El 4 de julio de 1808, después de la invasión napoleónica de España y Portugal, se firmó la paz entre España e Inglaterra. Inglaterra cesó las hostilidades contra España en América. Ahora le preocupaba, más que continuar en el acoso de su eterno enemigo, parar los pies al emergente enemigo representado por Napoleón. Sí, el ejército que debía invadir Hispanoamérica fue derivado a la península para ayudar a la resistencia portuguesa y española. Curiosa situación que presentó como aliado a su eterno enemigo. España, postrada, e Inglaterra, triunfante. ¿Cuál era el fin de la ayuda inglesa? Torpes seríamos si por un momento creyésemos que se trataba de apoyar a España. Bien al contrario, sería una importante base para conseguir su destrucción. Debemos ser conscientes de que el liberalismo y la masonería no solo actuaban influyendo intelectualmente sobre los separatistas, sino que infiltraban en todos los órganos de la administración nacional, peninsular y americana, maniatando a España y haciéndola llevar una política errática, cuando no de abandono. Así vemos cómo provocan una sublevación como la de Riego, producida en el momento más crítico y cuando se disponía a embarcar hacia América en refuerzo del ejército que combatía a los separatistas. El liberalismo y la masonería, que habían tomado las principales posiciones desde mediados del siglo XVIII, se desarrollaron en el XIX como lo que eran desde un principio: armas poderosas para someter la política española a los intereses, primero de Francia y luego de Inglaterra. La misma expulsión de los jesuitas llevada a cabo en el siglo XVIII fue una jugada magistral en ese sentido. Pero no debemos ver una actuación macabra en el solo hecho de la expulsión de los jesuitas. También hubo actuaciones de la Compañía de Jesús que coadyuvaron a la adopción de posturas cercanas a la Ilustración y a los intereses de las potencias europeas enemigas de España, con un añadido que resultaba sumamente perjudicial. Como consecuencia de una actuación encomiable durante los siglos anteriores, la Compañía tenía una alta credibilidad entre los creyentes, superior a la autoridad del rey y de la corona, que estaban infestados de ilustración y de liberalismo. Al respecto, Yezid Alfonso Pardo Villalba señala: «No es nada raro que ellos hubiesen colaborado con ideas de revolución en los criollos y se haya creado un ambiente de zozobra por el cual el rey está en contra de Dios y de sus ministros». En otro ámbito, los criollos, como los ilustrados peninsulares, también se habían imbuido de las mismas ideas en Europa, bebiendo de las fuentes de la Ilustración y militando en las sectas masónicas. Esas ideas y el desarrollo del mercantilismo, al margen de cualquier otra consideración, que era la estratagema británica para hacerse con el control del comercio, hizo nacer en la oligarquía criolla el espejismo de una prosperidad que le prometía la órbita británica. Como consecuencia, se dio lugar a la creación de logias que exigían el control local de los aspectos económicos, algo que la corona había evitado, no solo en América, sino en todo el imperio, con el fin manifiesto de, en lo posible, evitar corruptelas. Pero desde la Guerra de Sucesión de 1700-1714, en la que la Armada española quedó desarbolada y España se vio forzada a permitir a Inglaterra el asiento de negros en el Tratado de Utrecht, primero Inglaterra, luego Francia y en menor intensidad Holanda,
serán quienes controlen de manera efectiva el mercado hispanoamericano. Esta dependencia económica será la que finalmente posibilitará la introducción de los principios mercantilistas de la Ilustración en la oligarquía criolla. No obstante, será un quiste que no trascenderá más allá de sus propios círculos sino hasta 1820, gracias a la actuación decidida de Inglaterra en un doble frente: la actuación de sus esbirros masones en ambos lados del Atlántico y el aporte de aventureros y material de guerra en apoyo de los rebeldes libertadores. Apoyo que por supuesto no llegó nunca a ser gratuito. Fue la Guerra de Sucesión un momento en el que la Gran Bretaña prestó especial interés a sus objetivos de invasión de América. Desde un primer momento intentó extender la guerra al territorio americano con resultado adverso. Esa circunstancia provocaría que, ya encarada la victoria británica que desembocó en la destrucción del Imperio español, sus voceros, y en particular Daniel Oleari, proclamasen despectivamente: la Guerra de Sucesión, que al comenzar el siglo XVIII absorbió la atención de Europa, no alcanzó a turbar la tranquilidad sepulcral de la América española, aunque en esa lucha se debatían los más vitales intereses de la monarquía española. Ninguno de los pretendientes ofrecía a la América remedio a sus dolencias. Por tanto, ¿qué le importaba a ella quien saliese vencedor de esa lucha? Pues ella bien sabía que era su destino: servire semper o victrice o victa. Después de todo lo que llevamos tratado, parece que el objetivo de Inglaterra y de todas las logias masónicas que inundaron España en los 5 continentes era, en primer lugar, destruir la poderosa estructura política y militar de España para, en una segunda etapa y tras quitar el control español en América, dividir los territorios en pequeñas unidades políticas con el objetivo de controlar su funcionamiento. A Inglaterra y su mercado mundial les interesaba enfrentarse con pequeñas repúblicas susceptibles de ser manejadas fácilmente a su arbitrio. Y los agentes británicos jaleaban la idea. Así, Mariano Moreno expresó: es una quimera pretender que todas las Américas españolas formen un solo Estado. ¿Cómo podríamos entendernos con las Filipinas, de quien apenas tenemos otras noticias que las que nos comunica una carta geográfica? ¿Cómo conciliaríamos nuestros intereses con los del Reino de México? Con nada menos se contentaría que con tener estas provincias en clase de colonias. Pero ¿qué americano podrá hoy reducirse a tan dura clase? En esos momentos, las Provincias Unidas tenían un territorio de cerca de 5 millones de kilómetros cuadrados, convertiente en el Atlántico Pacífico, en el Océano Pacífico y en el Atlántico, abarcando la banda oriental, y abarcaban desde el extremo sur de América hasta la actual Bolivia, en el momento Alto Perú, y en Paraguay y las Misiones, algo que no resultaba manejable para Inglaterra, que prefería territorios más pequeños con fronteras entre ellos, lo que para los intereses mercantilistas británicos resultaba más rentable, sin contar con que la posible fuerza de oposición a sus intereses disminuía al concentrarse en varios puntos. El momento de oro para iniciar los proyectos británicos lo encontraron con ocasión de la invasión francesa de la península, pero justo ahí se pudo observar que para llevarlos a efecto hacía falta algo más que la acción de los libertadores. Porque contrariamente a lo acaecido en las colonias británicas, estas sí eran colonias. Los españoles de América no se rebelaron contra España, sino contra la invasión francesa de la península. El rey usurpador José I no fue aceptado como nuevo dirigente de la monarquía, ya que simbolizaba a los ateos franceses cuyas acciones habían puesto en peligro los fundamentos mismos de la sociedad hispánica. La Iglesia, representante de Dios en la tierra, y el rey legítimo Fernando VII, que personificaba los derechos y libertades hispánicos. Para que la monarquía española siguiera existiendo, se precisaban acciones extraordinarias a fin de establecer un gobierno que expulsara a los franceses y gobernara en nombre de Fernando VII hasta que éste quedara libre y regresara al trono.
con una particularidad añadida que significaba una potencia de gran envergadura y que marca la abismal diferencia con relación a otras potencias en la vida americana antes y después de la separación: el comercio del Pacífico, que estaba regulado por el Real de A8. China, Japón y por supuesto los enclaves españoles del Pacífico utilizaban la onza de plata como moneda de cambio internacional, una situación que no cesó sino un siglo después de la debacle de España, habiendo cumplido un ciclo que no ha sido igualado por ninguna otra moneda hasta el momento. Seguridad económica mundial y seguridad física de los habitantes, hasta el extremo que Alexander Humboldt, geógrafo que viajó por toda América con claro sentido de espionaje a favor de Inglaterra, llegó a señalar que no se encontraba más felicidad que en las posesiones españolas de América. Esa tranquilidad, que llevaba pareja una estabilidad económica, estaba a punto de desaparecer para convertir América entera en un nido de conflictividad y de miseria que ya dura 2 siglos. Pero es que Inglaterra llevaba ya 2 siglos intentando hundir a quien le impedía extender el genocidio que solo había podido desarrollar en Norteamérica y en Irlanda. Y esa testarudez acabó fraguando primero la idea de la Ilustración y el liberalismo, armas que afirmarían como letales primero con España y luego con la humanidad. La ocasión definitiva para el cumplimiento de los planes británicos la brindaría la invasión francesa de la península. La autoproclamación de Cádiz como depositaria de los derechos dinásticos y salvaguarda de la unidad de España no fue suficiente. Hispanoamérica se debatió entre acatar la autoridad española con el riesgo de terminar convertida en una colonia francesa o tomar la iniciativa constituyéndose con un poder propio. Las autoridades españolas se decidieron por la fidelidad a Cádiz, mientras que los revolucionarios apostaron por la gestión autónoma del poder. Se inicia así un camino en el que los vaivenes de la situación peninsular incidirán en la evolución del proceso separatista. Gestión autónoma que significaría la entrega con armas y bagajes en manos de los británicos, los cuales no dudaron en eliminar a quienes les pusiesen la menor cortapisa. Así sucedió con uno de sus agentes principales, Mariano Moreno, por negarse a que se cumpliesen los designios ingleses. El motivo parece remitirnos al hecho de que Mariano Moreno se había mostrado contrario a la decisión británica de crear diversos estados en América. Moriría asesinado el 4 de marzo de 1811 mientras viajaba en un barco inglés, como protegido. Sobre este hecho existen cartas remitidas por las autoridades británicas. En una de ellas, el almirante de Courcy da cuenta a su ministro de que había dado órdenes de impedir el desembarco de Moreno en Río de Janeiro. Tras ser eliminado, los ingleses instalaron un triunvirato, el primero bajo la dirección de Bernardino Rivadavia, quien concedió a los comerciantes ingleses todo lo que pretendían, con absoluta libertad, lo cual significó la transformación de Buenos Aires en factoría comercial británica. A los pocos años de la Revolución, todo el comercio de importación y exportación y buena parte del comercio interior había pasado a manos inglesas. No sería Mariano Moreno el único agente británico asesinado por los propios británicos. También en el asesinato de Sucre, como en el atentado sufrido por Bolívar, todo hace indicar que los británicos estaban detrás. Tal era la situación de dependencia que los ingleses tenían un control absoluto del tráfico marítimo, lo que les permitía facilitar las acciones cuando y como les parecía conveniente, y consiguientemente tenían el control sobre las noticias generadas por los movimientos revolucionarios y las acciones militares. Todo ello con el uso de la mentira como instrumento legítimo y aconsejado por las teorías filosóficas ilustradas. Les permitía, y les permite, actuar a su antojo. Lo inglés y lo francés se había puesto de moda. Las ideas enciclopedistas y la masonería estaban empequeñeciendo el espíritu hispánico.
el cual se limitaba a una triste imitación que ha ido creciendo exponencialmente en el tiempo hasta el momento mismo en que se realiza este repaso histórico. A partir de 1812, ya con el proceso segregacionista avanzado, y cuando los separatistas tenían el control de importantes zonas del territorio, se despertó en Inglaterra una fiebre de inversión y especulación en América, constituyéndose compañías para la explotación minera, transporte naviero, representación comercial y representación financiera, entre otras. Empréstitos otorgados a las causas separatistas dieron como resultado el endeudamiento de las nuevas naciones hispanoamericanas, que en el caso de, por ejemplo, Ecuador, se denominó la deuda inglesa, que las autoridades acaso finalmente pudieron liquidar en 1976, 160 años después de su contratación. El colonialismo inglés dejaba de lado la toma militar del terreno para llevar a cabo la misma función, pero con un ejército de mercaderes que serían quienes financiarían a los agentes ideológicamente captados, facilitándoles todo tipo de medios, incluidos los militares, para que les allanasen el terreno. Los libertadores, de entre los que destacaremos a Miranda y a Bolívar, no ocultaban ni la dependencia política ni la dependencia económica de Inglaterra. Y lógicamente, la misma se extendería como el aceite por toda América hasta entonces libre. Todos los territorios liberados fueron firmando onerosos tratados de comercio que los encadenaban a Inglaterra. El Reino de Quito y posteriormente el Ecuador no estuvo exento de los intereses y control del inglés. Por ejemplo, poco antes de la disolución de Colombia, hacia 1829, Colombia, tenía una deuda acumulada de 6.688.949,20 libras esterlinas. Los tres estados que sucedieron a Colombia, reconocieron esa deuda. El pago de la que sería conocida como deuda inglesa marcaría y limitaría el desarrollo económico independiente y hasta el político de los tres estados. En el afán de pagar la deuda contraída con capitales europeos, varios proyectos se plantearon, como fue el caso de arrendar terrenos o encargar a empresas extranjeras la extracción de recursos, lo cual aumentaba la dependencia. Pero esa actitud tenía como poco un siglo de historia, con un plan pergeñado por el Foreign Office a principios del siglo XVIII, plan que intentaron llevar a cabo por métodos militares en 1806 y 1807 y que les resultó nefasto, siendo expulsados mediante actos heroicos de la población. En cumplimiento de este plan, en 1806 fue tomada Buenos Aires en una sorpresiva acción militar que se quedó en la rapiña que venía caracterizando las acciones británicas a lo largo de los siglos XVII y XVIII, y utilizando la misma parafernalia de puro carácter pirático, la posterior exhibición de lo robado en las calles de Londres. La acción de Santiago de Liniers, un oficial naval francés al servicio del rey de España, conquistó Buenos Aires con tropas que había organizado en Montevideo. Los ingleses tomados presos fueron deportados dentro del virreinato y años más tarde serían quienes acabasen vejando, torturando, fusilando y dejando que muriese desangrado tras una larga agonía este patriota español. En ese paréntesis, en 1807, una nueva expedición inglesa conquistó Montevideo y fue rechazada en Buenos Aires. Y un año después, en 1808, ¡oh milagro!, Inglaterra se alía con España en la lucha contra Napoleón. La verdad del cuento es que en 1808 comenzó la conquista de España en lo que debe conocerse no como Guerra de la Independencia, que es una falacia más, sino como Guerra franco-británica para la dominación de España, que en la práctica no finalizaría sino en 1824 en el Teatro de Ayacucho, vulgo Batalla de Ayacucho. En todo ese teatro, y no solo en el de Ayacucho, sino desde 1808 y hasta hoy mismo,
Con especial significación en 1898 y todo el siglo XIX, la función no hubiese sido posible sin la actuación estelar de la monarquía y de la clase política españolas. Pero mientras los invasores estuvieron presentes, despojaron, asesinaron y devastaron. Saquearon el tesoro de la hacienda pública, que era algo similar al Banco Central del Virreinato. De este robo arranca el déficit permanente del fisco argentino, por ejemplo, pero lo mismo hicieron en Lima, en México, en Caracas. Y para mayor escarnio, los gobiernos de las repúblicas titiriteras, producto de la hecatombe, contrataron empréstitos con Inglaterra, que se los concedió con lo que previamente les había robado, produciendo con ellos un endeudamiento que, salvo una acción decidida, persistirá por los siglos de los siglos. Saquearon la Compañía de Filipinas, la gran empresa comercial española, indiana, que sembraba riquezas en las hoy desoladas provincias del oeste y del norte argentino. La Compañía de Filipinas era la vena económica que a través del Pacífico vinculaba América con el lejano oriente. Saquearon las propiedades particulares, los negocios de ventas de comestibles y bebidas, los domicilios familiares, fuesen de adobe, fuesen de ladrillo. ¿Cómo ellos los tienen de madera? No, eso no. Los monasterios y los templos. Mataron a niños, mataron a mujeres, violaron y asesinaron. El producto de tan monstruoso latrocinio fue llevado a Londres, donde fue paseado por carrozas tiradas por caballos. Cada carroza llevaba, pues no sé cuántas toneladas de metal precioso. Santiago de Liniers, que se encontraba en Montevideo, en 1806 reconquistó Buenos Aires y preparó su defensa en 1807. Pero como ya hemos señalado, no dio el trato debido a los ingleses, lo que ocasionaría que estos le diesen muerte ultrajante en 1810. El problema es que esa clase dirigente no deseaba el triunfo de Liniers, sino de Inglaterra, la cual, si desde el siglo XVI había llevado una constante actuación de piratería, desde el último cuarto del siglo XVIII había optado por otras medidas reflejadas en el Plan Maitland, un proyecto de varias décadas que finalmente sería llevado a cabo por José de San Martín. Es de destacar la actividad de los quintacolumnistas británicos que se habían aliado en 1806, sirvieron a su cometido en 1807 y no cejaron hasta asesinar a Santiago de Liniers, artífice de los anteriores fracasos británicos. Esos quintacolumnistas serían los que, encabezados por Mariano Moreno en 1810, ordenarían el asesinato de Santiago de Liniers. El interés demostrado por parte de Inglaterra en el Río de la Plata procedía de haber perdido su influencia en el enclave de Sacramento, al objeto de recuperar y, por supuesto, ampliar la cuota de mercado que anteriormente poseía cuando, desde el Tratado de Utrecht, gozaba de una gran libertad de actuación. El plan tenía ya un siglo y había sido corregido y actualizado con indicaciones de todo tipo facilitados por Francisco de Miranda a Maitland. Ya en 1804, el periódico Morning Post enarbola en Inglaterra una consigna programática: a España hay que vencerla en América, no en Europa. Y a eso se dedicaron. En noviembre de 1808, Inglaterra enviaba un escuadrón al mando del contraalmirante Michael de Courcy, con base en Río de Janeiro, y que incluía a los buques de Su Majestad Británica Agamenón, Mutine, Bedford, Elizabeth y Foudroyant. El 25 de mayo de 1810 entraba el Mutine en Buenos Aires, tras ser arriada la bandera española e izada la bandera británica, para acto seguido, el día 26, fraguar el tratado de amistad entre los mandos británicos y los miembros de la Junta, ante quienes desfilaron las tropas. Pocos días antes había atracado en Buenos Aires la fragata inglesa John Parish,
la cual había arribado a Montevideo el 14 de mayo, procedente de Cádiz y de Gibraltar, de donde había salido a mediados de marzo, y el buque de guerra inglés Mistletoe, que entró el 14 de mayo procedente de Río de Janeiro, y la fragata Venerable, llegada a Buenos Aires el 18 de mayo. Era una toma militar en toda regla. Pero esto no representaba más que uno de los primeros plazos del Plan Maitland, que tenía como objetivo crear 3 países. Finalmente entenderían que el número debía multiplicarse. Países que se ignorasen entre ellos, lo que posibilitaría la paralización de los principales sectores de la producción. Nacería la necesidad de un comercio internacional entre ellos, el cual sería controlado por Inglaterra, y se rompería el comercio con lo que quedaba de España. Todo estaba calculado con exactitud y fue ejecutado con exquisita fidelidad. El comercio giraría en torno a Inglaterra. Así, entre 1808 y 1811, aproximadamente 1/3 del total de las exportaciones británicas se destinó a Hispanoamérica. Las exportaciones británicas y, de paso, el expolio de todo cuanto encontraban a su paso. Por ejemplo, la toma de Potosí, que en 1810 fue llevada a cabo por Pueyrredón, asistido por el agente británico Paroissien, a quien pagó los servicios con el tesoro allí existente y con la recomendación dada a los agentes británicos miembros del llamado Primer Triunvirato. El otorgamiento de la ciudadanía para el agente inglés, recomendación unánimemente aceptada por la Asamblea del año 1813. La Junta de Buenos Aires firmaba sus comunicados conjuntamente con el capitán de la Armada Británica Mark Banfield, a quien el gobierno autorizaba para que introdujese sin derecho alguno en valor de la fábrica 100.000 pesos de géneros y extraiga otros tantos en frutos del país igualmente libres. La autorización, que abarcaba otros aspectos, estaba firmada por Cornelio de Saavedra, Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Miguel Azcuénaga, Manuel Alberti, Domingo Mateu, Juan Larrea, Mariano Moreno y el propio Mark Byfield. La gran asonada estaba tomando fuerza. Así, 2 años después, el 1 de abril de 1812, Luis de Onís, embajador de España en los Estados Unidos, comunicaba al virrey de la Nueva España, Francisco Javier Venegas, que Estados Unidos se mostraba hostil a España y pretendía extenderse hasta el río Bravo. Pero esa hostilidad no quedaría demostrada solo al norte. También acudieron al sur en apoyo de Bolívar y para llevar a cabo actos de terrorismo. Así, Alejandro Macaulay, agente y emisario del Imperio Yanqui en la Nueva Granada durante su guerra de separación de España, desempeñó importantes funciones militares en su país antes de acudir al servicio de los intereses anglo-yanquis en el hemisferio sur. Durante más de 1 año y medio, el yanqui personalmente condujo una feroz campaña represiva de los oligarcas payaneses contra los pueblos realistas insurrectos de Patía, Pasto y Barbacoas. Pueblos enteros incendiados, pequeñas propiedades saqueadas y destruidas, mujeres y niños masacrados van quedando al paso de las tropas comandadas por el agente de los Estados Unidos, que actúa acorde con el ejército de la Segunda Junta Quiteña, comandada por Pedro Montúfar, hermano del marqués de Selva Alegre. En agosto de 1812, incapaz de derrotar con sus tropas a las milicias pastusas y patianas, Macaulay intenta pasar al sur a reunirse con las tropas quiteñas. Pasto le tenía bien preparado su recibimiento. En Catambuco se le enfrenta al ejército popular pastuso, que armado de palos y machetes derrota al ejército represivo al servicio de la oligarquía criolla y de los intereses anglo-yanquis. En absoluta derrota, aniquilan a 200 subversivos y aprisionan a más de 400, entre ellos Macaulay y el presidente de la Junta de Popayán, Joaquín de Caicedo y Cuero, sobrino del también subversivo obispo de Quito, Cuero y Caicedo. Esta referencia, dada por el historiador ecuatoriano Francisco Núñez del Arco, es para tener en cuenta. Y sigue. El 23 de enero de 1813,
el agente yanqui Alejandro Macaulay fue fusilado en Pasto por orden del nuevo presidente de la Real Audiencia de Quito, general Toribio Montes, constituyéndose en este hecho en la primera derrota registrada del imperialismo yanqui anglosajón en la Real Audiencia de Quito. Pero no eran solo usenses las fuerzas que competían con la hegemónica Inglaterra en el control del continente. En 1814, huyendo de la persecución que sufría por haber sido general de Napoleón, el aventurero Etienne Brayer conoció al chileno José Miguel Carrera, quien al servicio de Inglaterra había tratado con el mariscal Emmanuel Grouchy y con el general Bertrand Clausel, un plan alternativo pero similar al Plan Maitland. Con las ayudas oportunas, fletaron 5 buques y reclutaron veteranos del ejército de Napoleón con la idea de desarrollar sus actividades en Sudamérica como mercenarios. Esa actuación tenía otro sustrato, y es que a principios de agosto se descubrió en Chile un complot organizado por José Miguel Carrera y sus hermanos para derrocar a O'Higgins y a San Martín. Uno de los complotados confesó que el plan de Carrera, que había escapado a Montevideo, era entregar el mando supremo del ejército a Brayer, dejar a su hermano Luis como presidente interino de Chile y volver a los Estados Unidos para organizar una expedición naval para atacar a Perú, junto con el mariscal Grouchy y otros oficiales bonapartistas, cuyos gastos en Sudamérica serían pagados por el propio José Bonaparte. A pesar de estas discrepancias entre los invasores, todo estaba funcionando de acuerdo con el programa establecido. Eso se deduce de lo expresado el 19 de junio de 1815 por Simón Bolívar, que decía: «Yo deseo continuar sirviendo a mi patria para el bien general de la humanidad y el aumento del comercio británico». No se ocultaba. Y manifestaba más: «Estoy convencido de que únicamente Inglaterra es capaz de proteger los preciados derechos del mundo, ya que es grande, gloriosa y sabia». Bolívar. Por su parte, la actuación de Gran Bretaña variaba conforme a sus conveniencias, algunas de las cuales son de difícil comprensión, como por ejemplo lo sucedido en 1825, cuando tras haber reconocido en 1820 a la Gran Colombia, y a pesar de que el Foreign Office se había entusiasmado ante la creación de lo que en principio se presentaba como la primera república que se separaba de España, en 5 años se procuraba su descomposición. La Royal Navy incluso participó en ella. Quizá, solo quizá, la razón sería la actuación que tenía previsto realizar en la Guayana y que culminó en 1831 cuando la consolidó como colonia. El río revuelto no cejó en el suministro de piezas para los codiciosos pescadores. Así, con la independencia, el Perú abrió sus puertos a Inglaterra y a todas las potencias del mundo que fuesen sumisas a Inglaterra. No era pequeño el trato, pues hasta ese momento las mercancías británicas entraban en Perú tras haber atravesado el estrecho de Magallanes. Ahora los barcos se ahorrarían unas cuantas millas. A partir de ese momento, el comercio marítimo estaría monopolizado por Inglaterra, teniendo cierta cuota menor Estados Unidos y Francia. Colateralmente había otro territorio hispánico, en este caso parte de la corona de Portugal. Se trata de Brasil, que el 7 de septiembre de 1822 declaraba su independencia. Tal vez, pensaremos, las circunstancias en este caso sean otras. Pero nuevamente Tulio Alperin Dongui viene a darnos un poco de luz cuando señala que el reconocimiento de este cambio no fue demasiado dificultoso. En 1825, un mediador británico lo obtenía, no sin ejercer alguna presión, de la corte de Lisboa. Pocas dificultades hubo. No en vano Portugal hacía ya mucho tiempo que estaba bajo la órbita de Gran Bretaña. Por otra parte, la independencia de Brasil arranca de la invasión de Portugal realizada por los ejércitos franceses. El rey don Juan VI huye en 1807, urgido a ello y transportado por la Armada Británica a Brasil, siempre la Armada Británica, de donde vuelve en 1821, dejando a su hijo Pedro como regente en Brasil, siendo que esta actuación ocasionó gran disgusto, pues entendían en Brasil que ello comportaría un menor estatus en la corona, lo que condujo al grito de Ipiranga el 7 de septiembre
de 1822 que declaraba la independencia con el príncipe Pedro como emperador. Bien, con los objetivos cubiertos, la prensa inglesa de 1824 reflejaba la situación tan a su placer. Decía: al presente no solo no posee España una sola pulgada de tierra en aquella vasta región, sino que es actualmente perseguida por las armas victoriosas de Colombia, que después de haber conquistado su propia independencia ha tomado sobre sí la libertad de sus vecinos. Aquella república ha adquirido ya un grado de civilización a que ningún otro estado de la América española ha alcanzado. Tranquilidad, sumisión general a la ley común, seguridad en todos los derechos legales. Quedaba cerrado un proceso que había comenzado en la segunda mitad del siglo XVIII. La dominación efectiva de España por parte de Inglaterra. Una circunstancia que siempre ha sido recordada por los británicos cuando han tenido ocasión. A modo de ejemplo, destaquemos lo que Hermoel, presidente del Consejo de Tenedores de Bonos, decía a Antonio Borrero Cortázar, presidente que fue del Ecuador durante el año 1876. Habiendo con nuestros capitales favorecido la independencia de esas repúblicas y ofrecido muchos compatriotas nuestros su sangre a la causa y bajo el mando de Bolívar, la fortuna del Ecuador ha sido siempre mirada en nuestro país con generosa simpatía. Bien, conseguidos ya todos los objetivos militares británicos, tocaba consolidar otros aspectos. Así, en Panamá, al amparo de la crisis nacida como consecuencia del enfrentamiento entre Bolívar y Santander, en un acta del 6 de septiembre de 1826, los mercaderes isleños plasmaron su proyecto. No importa cómo se resuelva el problema político en Colombia, siempre que ambas partes coincidan en convertir el istmo en un país hanseático. Era el signo del destino a que está sometido el mundo hispánico en el proyecto británico. La absoluta disolución, hasta las últimas consecuencias, y siempre que conlleve el sometimiento a los intereses ingleses. Un nuevo estatuto colonial bajo la forma de protectorado en el que los ingleses son los guardianes, en principio, de la economía. Y de ahí a todos y cada uno de los ámbitos de la vida, hasta la imposición de su música, de su comida basura, de sus vicios y últimamente de su idioma. En resumen, resulta un hecho incuestionable que la separación de América y su fragmentación fue conseguida por ejércitos extranjeros, muy especialmente británicos, con el objetivo de desmembrar y conquistar España y convertirla en proveedor de materias primas, objetivo que cumplió a plena satisfacción. Que este hecho acabó con la prosperidad y la libertad de un continente que había sido tierra de promisión, próspera y rica, y ahora en el siglo XXI es referencia de miseria y de tercermundismo, y que no deparó mejor porvenir a la España peninsular, convertida en factoría inglesa y comparsa de sus actuaciones.